El 21 de agosto de 1942, a las 0615 horas, el coronel Kona Ichiki se preparaba para atacar las líneas defensivas estadounidenses en Guadalcanal. Tenía 917 de los mejores soldados de Japón tras él, hombres entrenados durante años que habían conquistado territorios en toda Asia sin conocer la derrota. Los estadounidenses al otro lado del arroyo eran marines. Ichiki había estudiado lo que la inteligencia japonesa decía sobre estos hombres. Eran débiles, indisciplinados, carecían del espíritu guerrero que definía a los soldados japoneses y se quebrarían ante el primer asalto. En aproximadamente 6 horas, 800 de los soldados de Ichiki estarían muertos, y todo lo que Japón creía saber sobre los estadounidenses comenzaría a desmoronarse. Para entender lo que sucedió en Guadalcanal, hay que comprender lo que los líderes militares japoneses creían sobre los estadounidenses antes de que comenzara la guerra. Durante décadas, la doctrina militar japonesa se había construido sobre un concepto llamado Yamato Damashi, el espíritu de Japón. Esta era una creencia fundamental de que los soldados japoneses poseían una superioridad espiritual que podía superar cualquier desventaja material. La impresionante victoria sobre Rusia en 1905 parecía confirmar todo lo que los líderes japoneses creían sobre sí mismos. Para la década de 1930, esta creencia se había endurecido en doctrina. Los oficiales japoneses aprendían que los soldados occidentales, particularmente los estadounidenses, eran espiritualmente débiles, productos de una cultura blanda y materialista. Los primeros meses de la Guerra del Pacífico parecieron validar completamente esta evaluación. Cuando las fuerzas japonesas atacaron Filipinas en diciembre de 1941, los defensores estadounidenses y filipinos colapsaron en semanas. En Singapur, más de 80.000 tropas aliadas se rindieron a una fuerza japonesa de la mitad de su tamaño. En las Indias Orientales holandesas, Hong Kong y Birmania, el patrón se repitió. Los comandantes japoneses sacaron conclusiones obvias. Los estadounidenses carecían de la voluntad de luchar. Esta creencia se extendía específicamente al cuerpo de marines de los Estados Unidos. La inteligencia japonesa había estudiado a los marines y no encontró nada impresionante. Lo que los japoneses no vieron fue la transformación que el cuerpo había experimentado en la década de 1930, desarrollando nuevas doctrinas para la guerra anfibia y una cultura que enfatizaba la iniciativa individual y la capacidad de continuar luchando incluso cuando los planes se desmoronaban. El 7 de agosto de 1942, 11.000 marines desembarcaron en Guadalcanal y lograron sorpresa completa. Para el anochecer del 8 de agosto, los marines habían asegurado su objetivo principal, el aeródromo inconcluso que pronto se llamaría Campo Henderson. Pero entonces, todo salió mal. En la noche del 8 al 9 de agosto, una fuerza naval japonesa devastó la pantalla de cruceros aliados. El comandante naval retiró la flota, llevándose consigo la mayoría de los suministros y equipos de los marines. Los marines estaban varados, con municiones limitadas, comida limitada y sin apoyo naval. Establecieron un perímetro defensivo alrededor del campo Henderson y comenzaron el trabajo agotador de terminar el aeródromo con equipo japonés capturado. El coronel Ichiki desembarcó en Punta Taibú la noche del 19 de agosto con 917 hombres. Le habían dicho que esperara refuerzos, pero los ignoró. Los marines colapsarían en el primer asalto. Aproximadamente a las 0130 horas del 21 de agosto, Ichiki lanzó su asalto a través del banco de arena en la desembocadura del arroyo Alligator. Los marines estaban esperando. La primera oleada de soldados japoneses cargó gritando Banzai con sus bayonetas fijas, esperando que los estadounidenses huyeran aterrorizados. Lo que sucedió a continuación sorprendió a los soldados japoneses que sobrevivieron. Los marines no corrieron, no se rindieron, no entraron en pánico. En cambio, mantuvieron sus posiciones y derramaron fuego devastador sobre los japoneses atacantes. Las posiciones de ametralladoras a lo largo del arroyo se abrieron con precisión demoledora. Los soldados japoneses cayeron por docenas, luego por cientos. El banco de arena se convirtió en un campo de matanza. Al amanecer, el ataque había fracasado por completo. Vandegrift ordenó un contraataque.
Los marines cruzaron el arroyo río arriba y giraron para rodear a los japoneses supervivientes. El cerco fue metódico y brutal. Para las 5 de la tarde del 21 de agosto, la batalla había terminado. De los 917 hombres originales de Ichiki, aproximadamente 800 estaban muertos. Los supervivientes escaparon a la jungla. Las bajas de los marines fueron 35 muertos y 75 heridos. Por cada estadounidense que cayó, los japoneses habían perdido más de 7 hombres. Cuando la noticia de la destrucción llegó a Rabaul, los comandantes japoneses reaccionaron con incredulidad. Los informes tenían que estar equivocados. Esta negación tuvo consecuencias fatales. En lugar de reevaluar sus suposiciones, los comandantes japoneses concluyeron que Ichiki simplemente había enviado muy pocos hombres. El mayor general Kawaguchi recibió el comando del siguiente intento con aproximadamente 6.000 hombres. Su plan era atacar desde el sur, donde el perímetro de los marines estaba más ligeramente defendido. En la noche del 12 de septiembre de 1942, Kawaguchi lanzó su asalto contra una cresta defendida por unos 800 marines bajo el teniente coronel Merritt Edson. Los japoneses atacaron en oleadas con determinación fanática. Y nuevamente, los marines no se quebraron. La lucha en la cresta sangrienta fue de las más intensas de toda la guerra. Los soldados japoneses penetraron las líneas de los marines varias veces. El resultado estuvo en equilibrio durante horas. Pero los marines resistieron. Edson reunió personalmente a sus hombres durante la crisis, moviéndose a lo largo de la línea bajo fuego. Para el amanecer del 14 de septiembre, el ataque de Kawaguchi había fracasado. Más de 600 de sus hombres yacían muertos. Las bajas estadounidenses fueron menos de 300 muertos y heridos. Las derrotas de Ichiki y Kawaguchi deberían haber forzado una reevaluación fundamental. No lo hicieron. Los comandantes japoneses intensificaron su compromiso mientras se negaban a reconocer lo que las batallas habían revelado. El teniente general Hyakutake llegó a Guadalcanal el 9 de octubre para supervisar personalmente la siguiente ofensiva con más de 20.000 tropas. La batalla comenzó la noche del 23 de octubre. En una sección de la línea, el sargento John Basilone comandaba 2 secciones de ametralladoras pesadas. Durante toda la noche del 24 al 25 de octubre, su posición fue atacada por aproximadamente 3.000 soldados. Basilone luchó sin dormir, sin comida, sin descanso. Cuando se quedó sin municiones, luchó a través del territorio enemigo para traer más. La ofensiva de octubre fracasó por completo. Las bajas japonesas fueron entre 2.200 y 3.000 muertos. Las bajas estadounidenses fueron menos de 300. Los japoneses finalmente se retiraron de Guadalcanal a principios de febrero de 1943, dejando atrás más de 14.000 muertos por combate y otros 9.000 que habían perecido por enfermedad y hambre. Por cada estadounidense muerto en Guadalcanal, los japoneses perdieron casi 10 hombres. La pérdida más importante fue invisible: la destrucción de una creencia. Los marines que lucharon en Guadalcanal habían demostrado algo que los comandantes japoneses habían creído imposible. Los estadounidenses podían luchar, podían mantener su terreno, podían igualar la ferocidad y determinación japonesas. La superioridad espiritual que se suponía garantizaría la victoria japonesa simplemente no existía. Guadalcanal fue donde cambió la marea, donde murió el mito de la invencibilidad japonesa, donde todo cambió.